Estimados amigos, muy buenas noches. Como siempre, es un gran placer y un gran honor el estar con ustedes en un programa más de aprender y compartir. Y hablando de placer y honor, definitivamente la presencia de nuestro buen amigo Eduardo esta noche definitivamente nos provoca justamente esos sentimientos. Y para mí, el que nos acompañe Eduardo Andrade Iturribarría va a ser un elemento de gran, pero gran aportación, queridos amigos y amigas. Lalo, ¿cómo estás esta noche? Pues muy contento de estar contigo y con todo el auditorio. Muchas gracias por la oportunidad. Es un gusto también para mí el verte otra vez. Encantado, Lalo. Y amigos y amigas, en realidad nuestro invitado es Eduardo Andrade Iturribarría, un apellido muy peculiar, poco conocido y eminentemente de Oaxaca. Ya nos platicará nuestro querido Lalo más tarde, pero él es originalmente ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene además estudios de especialización en finanzas corporativas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y tiene una trayectoria impresionante de más de 30 años en el sector energético en nuestro país. Resulta que actualmente él es director en México de la que es la empresa más grande en ingeniería del sector eléctrico en los Estados Unidos. Esta empresa se llama Burns and McDonnell y Eduardo es justamente el director general en nuestro país. Dentro de esta trayectoria de más de 30 años, él ha tenido responsabilidades diversas de liderazgo, de transformación. Él fue fundador y primer presidente de la Asociación Mexicana de Energía. También primer presidente del Comité de Energía en Coparmex. Ha sido también presidente del capítulo en México de un sector internacional que se llama World Energy Council. Y tiene además actividades diversas relacionadas con la cultura, con la comunidad. Él es miembro de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es también miembro del Consejo de la Sinfónica de Minería. Y bueno, pues afortunadamente una de sus grandes pasiones ha sido el fútbol americano. Resulta que nuestro amigo Eduardo jugó fútbol americano en las categorías infantiles y juveniles en el Instituto México y en el CUM, con los Gamos en ambas instituciones. De una manera muy peculiar, evita jugar la categoría intermedia y de juvenil salta a Liga Mayor a edad muy temprana, escasos 18 años, y la verdad es que tiene una trayectoria brillantísima. En sus 5 años jugando con los Cóndores, forma parte de un grupo muy exclusivo que solamente pierden 2 juegos en toda su elegibilidad y resultan campeones en 4 años, campeones nacionales de Liga Mayor. Eduardo es además seleccionado de los Pumas 4 de 5 años, pero en realidad debieron ser 5 porque uno de ellos estuvo fracturado. Fue también seleccionado nacional en una ocasión y justamente debió ser 2 porque esa fractura le impidió tanto el clásico como jugar el Tazón Azteca y solamente hubo esos 2 emisiones del Tazón Azteca en su elegibilidad. Pero además, Eduardo tuvo una trayectoria brillantísima como liniero ofensivo que le permitió ser selección ideal sus 5 años, un año como tackle ofensivo y 4 años como guard ofensivo. Él también coachó diferentes categorías infantiles, juveniles, con grandes resultados y tiene un aprecio muy especial por los años en los que coachó flag femenil, tochito femenil, con un equipo de gran tradición que fueron las Yescas. Y entre sus detalles pocos conocidos
Lalo también jugó rugby y le tocó representar a la UNAM en un estadio lleno con 65,000 personas al medio tiempo de un juego de los Pumas de fútbol soccer. Entonces, amigos y amigas, la verdad es que la experiencia integral de nuestro invitado nos da una pauta extraordinaria para el tema que vamos a compartir y articular con ustedes esta noche, que es la actitud. ¿Cómo desarrollar la actitud en el deporte, en la organización y en la familia? Entonces, mi estimado Lalo, ahí me encantaría poner una propuesta sobre la mesa simple en donde podríamos pensar en la actitud en términos generales como la respuesta frente a un estímulo. Y ese estímulo puede ser externo o interno. Y la respuesta puede ser positiva o negativa. Al final de cuentas, la actitud depende solo de uno mismo. Y con esto como pauta, ¿qué te parece, Lalo, si platicamos cómo se desarrolla una actitud en el deporte? Bueno, primero, gracias de nuevo por la invitación. Nada más quisiera yo una corrección. Lo que llamas fútbol americano, yo lo llamo fútbol, el otro es soccer. Segundo, el juego de rugby que estaba yendo, yo creo que iban a ver el equipo de rugby y los Pumas de soccer aprovecharon el estadio que les llevamos nosotros. Pero fuera de esa es actitud, ya empezando por ahí. Mira, yo creo que actitud es hacer lo que quieres hacer, estar haciendo lo que quieres hacer, y no es como el rey de la canción, sino el hecho de estar en tu vida, escoger el camino que quieres llevar y caminar ese camino. Siendo así, creo que es más fácil tener una buena actitud. ¿Por qué? Porque no vas a trabajar, no vas a estudiar, vas a estar haciendo lo que quieres hacer y el rótulo que le pone la sociedad a esa actividad se borra. Vas a estar haciendo tu pasión y cuando haces tu pasión es más fácil que se vea que tienes una actitud correcta y la mejor actitud. Poder vivir de haciendo tu pasión es clave para tener una buena actitud o al revés. Es un binomio que no creo que puedas separar y creo que es la clave de ir para adelante, siempre contento, siempre tratando de ser más. Qué interesante y me encanta la corrección que amablemente hiciste porque estoy plenamente de acuerdo contigo. Nosotros jugamos fútbol y nos encanta el fútbol. Y mencionas dos aspectos que me parecen muy atractivos, Lalo. Uno, hablas del quehacer humano, de esa elección que alguien tiene para dedicarse a aquello que quiere ser y que es. Y por otro lado mencionas la pasión. ¿Cómo en el deporte, Lalo, a nivel de jugador, de deportista o de coach, se puede desarrollar esta pasión y este quehacer de manera que nos conduzca a la excelencia? Bueno, lo puedes desarrollar en base a, primero, otra vez, ponerte, y el setup que tú haces de tu vida creo que es fundamental para que después la pasión venga. Si tú puedes, no escoger necesariamente, porque a veces caemos en lugares en los que no escogimos y la circunstancia nos puso y tenemos que vivir el momento, pero eso no quiere decir que estés apresado toda tu vida para hacer eso que no quieres hacer. Creo que desde luego hay que hacer lo que el momento te requiere, pero siempre hay que estar pensando, si ese momento y eso que te requiere no es lo que tú verdaderamente quieres hacer, siempre tienes que tener una pista lateral en donde estés tratando de apuntar a encontrar ese verdadero camino. Ese camino que te lleve a ser pasional respecto a tu día a día. No creo que puedas primero decir voy a tener una pasión y por lo tanto hoy la cumplo. Creo que te vas acomodando, vas siendo inconforme respecto a tu estado de cosas en el momento que no estás conforme con algo, que no te causa pasión y te vas moviendo hacia la pasión hasta que la encuentras. Ya que la encuentras, creo que ya encontraste cómo ser feliz. Cuando eres pasional respecto a algo, educadamente, no pasional enfermizamente, pero pasional favorablemente, creo que estás en la pista correcta para ser feliz, destacar y poder hacer y tener influencia respecto a los demás para que encuentren en ti cuando menos un ejemplo de cómo es que puedes ir para arriba haciendo lo que hagas. Porque mi pasión no tiene que ser la tuya ni la de ninguna otra persona. Sencillamente creo que hay suficientes pasiones en este mundo y fuentes de pasión como para que podamos tener todos la propia y ser felices. Qué valioso lo que nos compartes porque definitivamente está ligado con la identidad propia, con la identidad, el sentido de pertenencia en un grupo, en un equipo.
está ligado con ese quehacer, con esas ilusiones, ese esfuerzo. Y en el ámbito deportivo, los coaches son responsables en gran medida de vigilar que este espacio sea fértil, que más allá de que surja solo en una persona, se vaya desarrollando una cultura donde la actitud sea positiva, ¿verdad? Pues es indispensable, porque si no lo haces tú, el de enfrente sí lo va a hacer. Y si el de enfrente lo hace y tú no vas a perder. Y el objetivo de jugar un deporte es ganar. El deporte siempre será competitivo en los altos niveles, siempre será competitivo. Y si no tienes una buena actitud, no hay cómo sobrevivas y seas un ganador. Y si sobrevives en un deporte sin actitud, quiere decir que estás en una categoría no adecuada. Tendrías que pasar a la siguiente categoría y competir con otro tipo de gente o equipo. Entonces yo creo que los entrenadores, parte de lo que tienen que desarrollar, y yo tuve la suerte de tener grandes entrenadores, es eso, esencialmente, la actitud respecto a que el objetivo del juego es ganar. Ganar y ganar y ganar bien, desde luego. Hay que ganar siempre dentro de las reglas, hay que jugar tan duro como se pueda, pero dentro de las reglas. Yo creo que eso es fundamental y la función de un entrenador sí es la previsión, sí es el preparar un equipo, sí es el preparar un equipo para las circunstancias complejas, pero creo que todo eso se ve aglutinado por una buena actitud. Y en la vida, transportarlo hacia afuera es fundamental también. Hablábamos de cómo la actitud es la respuesta frente a un estímulo que puede ser interno o externo. Y, y aquí yo quiero presentar un ejemplo donde un estímulo externo es te vas a enfrentar a un equipo que en promedio tiene 30 kilos más de peso que tu equipo. O te vas a enfrentar en un escenario en donde nunca has entrenado y el equipo contrario entrena habitualmente. Y luego a veces tenemos estímulos internos donde te duele la cabeza, te duele el estómago, tienes nervios, no comiste, pero ahí es donde surge tu actitud, ¿verdad, Lalo? Ahí es donde justamente demuestras lo que tú has platicado antes, tu espíritu, tu pasión, tu convicción, tu compromiso por ser mejor, ¿verdad? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo voy a llevar a un joven atleta a que comprenda que ese es el camino? Yo creo que dentro de la actitud hay varios componentes que se van armando uno con el otro. Por ejemplo, el carácter. El cómo te repones de un problema, yo creo que es más importante que el que siempre ganes. Yo viendo pues a mis hijos ahora que algunas veces no ganan porque una materia no les fue bien en la escuela, no ganan porque una situación no fue de su total agrado, yo lo que regreso es cómo le haces ver a los grandes deportistas profesionales, y me voy a enfrentar a los del fútbol. ¿Qué pasa cuando a cualquier quarterback, el que quieran, Tom Brady, ahora, el mejor de los tiempos, qué pasa cuando le intercepta? ¿Cuánto tiempo tiene él para lamentarse de que le interceptaron la bola y aunque le hayan regresado para un touchdown? Yo digo que tiene 0 minutos. ¿Por qué? Porque siendo un líder tiene que demostrar que en efecto se siente mal porque cometió un error o porque algo malo sucedió, pero su labor en la vida es demostrar que va a salir de eso. Es que tan rápido absorbes y asumes el fracaso, pequeño que sea, pero fracaso, para poder sobresalir y para adelante otra vez. Tu destino está para adelante. Yo tuve un jefe en una de las empresas en las que trabajé, un gran ejecutivo en Iberdrola, una de las empresas para las que trabajé, el presidente del grupo, yo le decía que él no tenía espejo retrovisor en su auto. Y me refería a eso porque era una persona que veía para adelante y para adelante y para adelante y para adelante. Gran ejemplo de liderazgo por donde se le vea. Creo que no me cabe duda. Y conecta plenamente con el deporte, Lalo, porque efectivamente nosotros tenemos la oportunidad de preguntarnos, ya sea como atletas o como coaches, tres preguntas muy poderosas. ¿Qué, cómo y para qué? Y la verdad es que nuestra actitud determina qué es lo que hacemos, qué es lo que conseguimos, qué es lo que buscamos, cómo lo vamos a desarrollar y para qué lo hacemos. Y esto sucede tanto en el deporte como en la empresa. Y justamente ahora que mencionas esta experiencia propia, cómo estos principios y valores del deporte, Lalo, casi siempre están íntimamente ligados con los de la empresa, sin ser idénticos.
¿cómo promover, cómo desarrollar la actitud en el ámbito organizacional? Mira, primero, es curioso que hagas la mención del qué, cómo y para qué, porque estás haciendo uso de una frase o de una enseñanza que me dio uno de mis grandes maestros de preparatoria en el CUM, el maestro Roberto Alatorre Padilla, maestro de lógica. Él exactamente hablaba de que dentro de la lógica la base era el qué, cómo y para qué. Y en efecto, es en la lógica y es en todo aspecto de la vida. El qué, cómo y para qué transferido a la empresa es idéntico, no es idéntico, claro, con sus matices es muy parecido a lo que uno pudiera tener en el fútbol. Tener un objetivo fundamental, cómo llegar a ese objetivo fundamental y para qué tener ese objetivo fundamental, creo que sigue siendo clave en tu vida personal y en la vida laboral. ¿Cómo llegar a eso en la empresa? Pues desde luego que lo primero que hay que tener son esas virtudes que luego en consultoría se definen como la visión y la misión. Yo en vez de la visión, prefiero tratar de tener una ambición. Yo sé que no se escriben igual, pero prefiero la ambición que la visión. La ambición es la visión más el ánimo, más la pasión por llegar a ella. La visión cualquiera, no cualquiera, pero muchos la pueden tener, pero la ambición es eso que te corroe por dentro para que esa visión se vuelva realidad. Y yo prefiero ir por el lado de la ambición que por el lado de la visión, porque ya la incluye. Y tanto en el fútbol como en la familia, como en la vida laboral, creo que hay que tener un lugar y hay que estar en un lugar en donde exista esa ambición. Una empresa, una familia, un equipo que ya llegó, pronto está por caer, porque no te puedes mantener arriba si no tienes la ambición de ir más adelante. No es lo que yo pretendo en la vida y cada vez que puede pasar algo como esto, en donde se pierde la ambición, es el momento de recomponerte, volver a crear tu visión para que tengas la ambición de llegar y creo que es el camino en donde tu actitud puede ayudarte para ir para adelante. Extraordinario, amigos y amigas, lo que nos comparte nuestro querido amigo Lalo. Y la verdad es que es parte de la vida empresarial el transformar, el innovar, el ser creativos y este juego de palabras en donde de una manera brillante combina aspectos, Lalo, que desafían la gramática, pero aterrizan poderosamente en el quehacer. Creo que, Lalo, uno de los aspectos más críticos del grupo del desarrollo organizacional está justamente ligado con la actitud. Uno de los puntos más finos es cómo transformar el trabajo en equipo en una empresa a través de una actitud positiva, ¿verdad? Lo es sin duda alguna. Yo creo que el fútbol enseña mucho en la vida y en la vida empresarial, pues lo repito también, desde luego. ¿Qué pasa cuando, es una pregunta que hago cualquiera que haya jugado fútbol de entre los que nos ven, ¿qué pasa cuando hay un fumble? ¿De quién es la responsabilidad de recoger la bola o de recuperar la bola? Es de todos. No está el que está en su puesto está definido para correr la bola, no dice, no, yo corro la bola. Y el que está para pasarle, no, yo la paso, yo no la recojo. No. En ese momento, cuando hay un fumble es un problema, un fumble es una oportunidad dentro de una oportunidad de recuperar un error dentro de la vida empresarial. ¿Qué pasa cuando hay un fumble? Hay que ir por él. Hay que ir por él. Luego preguntas de quién fue la culpa si quieres, otro día, porque ni siquiera inmediatamente después de recogerlo, pero lo primero es recuperar la bola. Igual, en la vida empresarial, cuando hay un problema, lo que no puede uno pensar es voltearse, tomar el teléfono y ponerse a chatear, el WhatsApp, el texteo, lo que quieran. No puedes, tienes que ir por el problema, tienes que resolverlo. Ya cuando hay un responsable del problema, ya puedes empezar a aflojarte un poco, ya sabes que hay un problema, ya hay un responsable de resolver el problema, creo que entonces puedes empezar a jugar otra vez tu definición de posición, definición de puesto sería en el sector empresarial, que te puede llevar desde luego a que no vuelva a suceder ese problema, a recuperarte ese problema y a tener éxito. Entonces, el fútbol enseña, eso es una de las partes que enseña el fútbol, desde luego. Otra, reclutamiento. Yo creo que tuvimos la oportunidad nosotros de haber jugado con los Cóndores, con haber sido pupilos de quizá el mejor reclutador de fútbol que haya visto en mi vida. Entiendo que en Monterrey van a tener una opinión distinta y muy justificada también. El coach Frank González, pues creo que también fue grande,
No, no, no. No tiene que haber uno solo grande. Afortunadamente, tenemos un país donde hay muchos grandes, ¿no? Mencionar rápido a Frank González, el coach Diego García Mirabet, el coach Rodero, el coach Licea, por mencionar algunos rapidito, ¿no? Pero creo que el reclutamiento es fundamental para que tú te encuentres con el talento y la actitud que tú quieres para llevar para adelante esta ambición que has creado alrededor de una actividad empresarial. Por ahí, habiendo esos dos, creo que de ahí podemos partir para muchos más de cómo hay paralelismos útiles. Qué importante lo que nos comentas, Lalo, porque muchas veces el director, el supervisor, el gerente se quejan del personal con el que cuentan. Y muchas veces se olvidan que ellos contrataron a ese personal. Hay una corresponsabilidad. Y así como tú lo mencionas del fútbol en el reclutamiento, el tener a la gente adecuada en el puesto adecuado permite que efectivamente haya un camino hacia el progreso, hacia el desarrollo. Y mencionabas tú algo fundamental. En el fútbol de pronto dices, oye, pues yo hago mi trabajo, otro dejó de hacerlo, no te puedes lavar las manos. En la empresa es algo similar. Hay una máxima que escuché en alguna ocasión que dice, para hacer un trabajo de equipo eficiente y funcional, cada quien debe hacer su trabajo y estar dispuesto y preparado para hacer el de alguien más. Y esto que tú nos acabas de describir es poderosísimo porque de una manera gráfica nos estás dando un escenario, mi estimado Lalo, de un ámbito competitivo, productivo y responsable, ¿verdad? Sí, la responsabilidad es de todos en un entorno empresarial y en un equipo, sin duda que es de todos. No se soslaya la responsabilidad ajena como si fuera, la responsabilidad de otro como si fuera ajena. No deja de ser parte de la responsabilidad nuestra también. En el momento, desde luego, tenemos la propia que hay que cuidar, ese es de uno. Pero cuando hay alguien que está fallando en otra parte, hay que ayudar. Hay que ayudar porque la situación puede ser, puede haber muchas situaciones por las que el otro está fallando. Pues tiene algún problema emocional, tiene algún problema físico, es demasiado trabajo para él, no está capacitado y por lo tanto le hace falta preparación. Lo único que creo que es imperdonable es la displicencia. Todo lo demás lo entiendo. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos tenemos situaciones malas, complejas. Lo que no puede haber es displicencia. Si eres displicente, adiós. No tienes solución tu vida. Has trabajado tú por décadas, Lalo, en ámbitos muy competitivos, en ámbitos de competencia nacional e internacional, de un elemento fundamental para la existencia de una comunidad y el funcionamiento de una comunidad en el sector eléctrico y energético, perdón. Eh, una vez que la gente contrata, desarrolla, muchas veces comete el error de solo delegar. Y la verdad es que el empowerment, la facultación, la habilitación, son un motor para que la gente se sienta valorada, tome decisiones y tenga una actitud positiva, ¿verdad? Sí, sin duda alguna. Yo creo que la delegación es mostrar confianza. Después de la confianza, yo creo que tiene que ser siempre un elemento motivacional, emocional, que tiene que mantenerse. Y por eso la delegación está bien, pero la responsabilidad respecto a las cosas, a lo que las cosas sucedan, sigue siendo vertical, sigue siendo un vector vertical que corresponde y enhebra todos los niveles de una organización. El delegar una cosa no me quita la responsabilidad. A ver, parece máxima de escuela, pero la delegación se logra, pero la responsabilidad se comparte y creo que nunca puedes dejar de compartirla, ¿no? Entonces, en efecto, por más que delegues, sigue siendo responsable. Justamente esa facultación, esa habilitación de la que tú hablas, es la que permite que cada empleado se sienta dueño de un proyecto y que surjan proyectos dentro de los proyectos. Y eso genera una actitud positiva porque la gente siente que tiene la camiseta y que el proyecto es suyo, ¿verdad? Pues como en el fútbol, todas las posiciones aportan. Hay quien anota, cacha la bola, corre 60 yardas y anota, pero yo quiero ver cómo le hace para anotar sin que haya quien tenga funciones de reparto. Fíjate, vamos a regresar un poco al tema de Tom Brady si quieres.
Viéndolo ayer y viendo la premiación que se hizo de Peyton Manning como Sí, el Salón de la Fama, estaba el hermano de Peyton Manning, Eli. Bueno, los juegos que jugó Tom Brady, dos de los Super Bowls que perdió fueron contra los Gigantes de Nueva York. Son juegos en los que no se vio también Tom Brady. Y una de las razones es porque su línea ofensiva no jugó tan bien como en otros juegos. Entonces, ¿cómo cuando ese elemento que podría parecer de soporte, reparto, de actores de reparto, que es la línea ofensiva, no juega bien, los grandes dioses se vuelven y se ven muy humanos? Eh, Se ven terriblemente humanos. Pues la misma forma es dentro de una empresa. Cuando todo el mundo no jala para el mismo lado, tarde o temprano las cosas empiezan a fallar. En un buen caso, se ve como un área de oportunidad, se corrige y se repara, pero en algunos otros casos eso lleva a la quiebra, lleva a la pérdida de participaciones de mercado, lleva al desempleo. Entonces yo creo que tenemos que mantenernos siempre dentro de esa línea en donde todo mundo es relevante dentro de una asignación que se le dio en un objetivo empresarial o en un objetivo familiar o en un objetivo deportivo. Todo mundo tiene un lugar y debe ser bueno para hacerlo. extraordinario el ejemplo que nos compartes y absolutamente aplicable al ámbito organizacional. ¿Y qué te parece, mi estimado Lalo, si damos un pequeño giro y nos vamos al ámbito de la familia? Sin duda, el ámbito familiar es el más complejo, es un laboratorio de sentimientos, de emociones, de principios, de valores, y cuando hay la voluntad para trabajar en él, sin duda puede ser el más satisfactorio. ¿Cómo desarrollar y procurar la actitud positiva en el ámbito de la familia? Yo creo que ese enfoque de dedicación, desde lo primero hay que querer una familia porque la responsabilidad que se tiene cuando se trae al mundo seres vivos es mayor que la de una empresa o que la de un equipo deportivo. Entonces, si en algún lugar no puedes ser displicente, nunca, yo creo que es en el entorno familiar. Hay que ser responsable, íntegro, intenso, dedicado, enfocado. Repito algunas cosas que parecen no son repeticiones, pero son matices de distintas palabras que siempre son dedícate. Si te vas a dedicar a algo, si nada más tienes ánimo para dedicarte a algo y lo demás puedes encontrar quien te ayude, pero en la familia es tu responsabilidad, no es de nadie más. No eres sustituible como padre. Luego, cuando te vuelves sustituible como padre, quizás te sustituye quien no quisieras y entonces el resultado final no es el mejor. Y esa sí es una falta de responsabilidad, no es compartible con nadie, no es delegable, es sencillamente padre, ser padre todo el tiempo. Yo creo que lo más importante al tener una familia sí es el ánimo, la dedicación, la intensidad para tenerla. Y esta energía, esta responsabilidad, esta dedicación, evidentemente tiene que ver con cómo enfrentamos la vida misma y las adversidades, ¿verdad? Aquí es justamente donde esa actitud, esa respuesta va creando, tú mencionabas antes, Lalo, desarrollando el carácter y también va formando parte de la personalidad del individuo y del grupo familiar, ¿verdad? Sí, yo creo que el carácter hay que entenderlo no como el temperamento volátil, que es muy distinto. El carácter es la resiliencia que se puede tener ante la adversidad y cómo se construye para ir para adelante, y cómo cuando uno encuentra una roca en el camino, no sencillamente se siente uno a llorar, sino se encuentra el camino para pasar por arriba, quitar la roca, darle la vuelta. Yo creo que ese es el carácter y yo creo que es fundamental en cualquier actividad de la vida. No es fácil, a ver, con todo esto que digo, parece que yo estuviera argumentando que con echarle ganas todo sale bien y la verdad es que no, no siempre se gana, pero tampoco se pierde para siempre. Tampoco se pierde para siempre y hay que entender que a veces lo tiran a uno, a cualquiera de nos pasó que alguien nos agarró mal parados y nos tiró al piso, o tal vez no nos agarró mal parados, sencillamente nos agarró bien parados, pero era más fuerte, porque también del otro lado hay voluntad, un deseo de ganar. En la vida quizás no nos enfrentamos a un ser físico, sino nos encontramos una situación, nos encontramos con que estamos tratando de construir un sueño y ese sueño atenta contra el estado de las cosas y quizá lo vuelve más complejo de lograr. Pero ¿qué tanto es un sueño? ¿Qué tanto es un verdadero sueño? ¿Qué tan fuertes somos
va a ser lo que te haga lograr llegar al lugar a donde tú quieres llegar, si ese sueño es tu verdadero sueño. Por eso creo que es muy importante estar consciente de lo que uno quiere, ¿verdad? Y verdaderamente quiere, para que si es así, morirse soñando creo que es mejor que vivir sin soñar. Totalmente de acuerdo y muy poderosas palabras, Lalo, porque justamente en la familia, como tú lo mencionas, es donde hay más sensibilidad. Y para un padre de familia, para una madre de familia, regresar a casa sin empleo, regresar a casa con un malestar, con un problema de salud delicado y seguir desarrollando esa familia, está íntimamente ligado con la espiritualidad, con la fe, con la convicción. Y esto forma parte también de una actitud, ¿verdad, Lalo? Sí, yo creo que la espiritualidad es muy importante. Yo creo que es ese no entendido que tenemos y no hay que explicarlo, sencillamente hay que sentirlo. La espiritualidad te puede dar tanto tanto confort, que es una cosa que habría que tener mucho más presente y habría que practicar a diario. No nada más cuando tenemos un problema, creo que hay que practicarlo porque como todo lo que hacemos en la vida, si no lo practicas, cuando no lo necesitas, cuando lo requieras, no lo vas a tener. Y esto se aplica para la espiritualidad, para las pesas y para el estudio donde quiera. Hay que estar preparado, hay que prepararse cuando no lo necesitas para que cuando lo necesites esté disponible. Sepas que lo tienes y puedes utilizarlo. Yo creo que sí es fundamental esta parte de cualquier persona. Ojalá pudiéramos ser más espirituales y menos materiales en tantas cosas. Creo que nos ayudaría a ser mejores y a vivir una sociedad mejor también. Esto que nos dices, Lalo, en términos de psicología, aterriza en pensamientos que se conectan con emociones y estas emociones se conectan con pensamientos y acciones y las acciones con patrones de conducta y al final con creencias. Tú has mencionado cómo ejercitar este patrón en el deporte, en la organización y en la familia, tienen un común denominador en la creación y práctica de hábitos, ¿verdad? Sí, sin duda, yo creo que los hábitos son los que te llegan, los que te llevan a que haya cosas que parecen naturales para el de afuera, pero quizá el de afuera no se entera de todo el tiempo que le dedicaste a crear ese hábito, y es el hábito y es la forma de resolver una situación. Qué fácil se ve, por ejemplo, cuando los equipos de fútbol americano toman la bola perdiendo por 6 puntos, faltan 2 minutos, y parece que tuvieran todo practicado. Pues sí, lo parece porque en efecto los que jugamos fútbol sabemos que se practica. Practicas con situación, no solamente practicas va perdiendo por 6, practicas ganando por 2, practicas perdiendo por 3, practicas esto, aquello, 2 tiempos fuera, un tiempo fuera. Todo eso se practica. Yo creo que por eso es que esos hábitos, esa formación de hábitos, es que lo complejo se te vuelva hábito. En el momento que lo complejo se te vuelve hábito, se vuelve administrable y se vuelve mucho más sencillo. Cuando quieres reaccionar heroicamente ante las circunstancias adversas, en una de esas tienes éxito, pero en dos no. Entonces, ya que tuviste éxito en la primera, bueno, gózalo un día y al día siguiente ponte a entender cómo es que lograste tener éxito sin merecértelo, porque la siguiente vez que suceda algo como esto, vas a rogar haber hecho el ejercicio de entender cómo le hice para que en esta nueva ocasión vuelva a tener éxito al enfrentar una situación adversa. Y eso creo que es fundamental. Sí, la creación de hábitos es fundamental, desde luego, en el sentido más positivo que pueda dársele. Y es que mencionas algo, mi querido Lalo, que es muy fértil en el espacio familiar, pero pocas veces explorado, que tiene que ver con la práctica. Muchas veces decimos, ella ya sabe que la quiero, mi hijo sabe que lo quiero, saben que son lo más importante para mí, ellos me conocen y la realidad es que solamente pueden suceder ese tipo de escenarios cuando se practican, cuando se expresan y además cuando hay una retroalimentación. Y esto tiene que ver con actitudes, ¿verdad? Sí, sin duda alguna, todo esto, lo que dices, y lo omitimos más de una vez y tal vez lo omitimos más seguido, más frecuentemente de lo que quisiéramos y desde luego de lo que debiéramos.
Creo que el ser expresivos, el ser claros, el ser explícito respecto a ese tipo a los sentimientos en particular es fundamental, ¿no? Uno no sabe la lectura que se puede estar haciendo de fuera de uno respecto a lo que uno piensa, siente o quiere. Entonces, como tal, dilo, hazlo, exprésalo, manifiéstalo. Si no lo haces, no supongas que del otro lado se va a recibir, se va a recibir. Fíjate, algún día yo estuve tomando una clase de actuación desde la perspectiva empresarial, ¿no? Y en efecto, la clase de actuación te decía que si alguien no te lee bien, no es culpa de ese alguien, es culpa tuya, porque no pudiste presentar la cara que tú querías que los otros vieran. No esperes que los demás lean tu deseo, tu voluntad, tu buena fe, porque tú la tienes que expresarla. Había un juego donde nos podían aventarnos una pelota de más cerca, de más lejos. Si se te caía la pelota, era culpa de que te la había aventado, no tuya por no cacharla. ¿Por qué? Porque te aventó mal la pelota, porque no tomó en cuenta que tú no tienes las manos buenas, las manos adecuadas para cachar una bola como tú las tenías, por ejemplo. Entonces, en efecto, hagámonos responsables de poder mover para adelante nuestras emociones y que los demás las reconozcan tal como queremos que las reconozcan. Si no, nos vamos a quedar cortos y la vida nos lo va a cobrar. Qué valiosa reflexión la que nos presentas, mi estimado Lalo. Y definitivamente, al final de cuentas, tú lo has mencionado. Independientemente de lo que busques, lo puedes encontrar, pero en ocasiones lo encuentras de manera fortuita y hay que tener la honestidad y reconocer que hemos dejado de trabajar para que esto vuelva a suceder y que vuelva a suceder en condiciones aún mejores, tanto en el deporte, en la empresa, como en la familia. ¿Y qué te parece si ahora nos movemos un poquito el reloj y te vemos equipado? Y Eduardo Andrade, número 54 de los Cóndores, de los Pumas, de la selección nacional o de los Gamos, desconozco con qué números, ¿qué viene a tu mente de una experiencia donde tu actitud o la actitud de otros fue determinante en el espacio como jugador? Bueno, lo primero que yo haría mención en este sentido es la labor de los coaches y la influencia que los coaches tienen sobre uno, ¿no? Dentro de un deporte como este, pues un coach que te tenga confianza y esté dispuesto a gastar tiempo en ti, marca la diferencia entre que tú puedas luego ser un brillante pulido o te quedes como un carbón sin pulir. Yo el aprecio que tengo para mis coaches es infinito. Yo creo que el éxito que yo tuve es un 90% el coacheo y un 10% la voluntad de hacer las cosas, ¿no? Yo no puedo dejar de apreciar lo que hicieron por mí en tantos sentidos, las oportunidades que me dieron. Sin una oportunidad alrededor de hacer el equipo, ¿no? El primer equipo en una determinada situación, jamás hubiera podido yo haber crecido para comportarme como ese primer equipo, ¿no? Hubiera sido muy distinto y quizá te hundes dentro de la medianía de aquellos que no tuvieron la oportunidad de jugar. Entonces, el aprecio que yo tengo por los coaches y lo que hicieron por mí, la oportunidad que me dieron y el tiempo que me dedicaron, yo les atribuyo una gran parte del éxito que tuve y la suerte de tener como jugador de fútbol americano. Por ahí empezaría. Obviamente nos estás describiendo una actitud positiva ante la instrucción, ante la guía, el liderazgo de los coaches, y tu respuesta ante este estímulo externo, pues fue de respeto y de trabajo. Específicamente alguna jugada, algún momento, alguna práctica que venga a tu mente donde consideras que puso en prueba tu actitud. Que puso en prueba mi actitud. Pues mira, yo creo que hay varias, ¿no? Hay varias jugadas como esta. Yo antes quisiera regresar un poco, un momento en donde alguien me tuvo confianza y me permitió ser distinto. Yo creo que es en el primer scrimmage de calificación en mi año de novato de los Cóndores, donde habiendo subido de una juvenil, cuando nadie subía a juvenil, ahora los jugadores podrán decir, no jugaste intermedia, ¿qué más da? Todos lo hacen. Bueno, está muy bien, todos lo hacen. En aquel entonces no. El momento que se me tuvo confianza y me dieron la oportunidad, yo acabé ese scrimmage como primer equipo. Alguien me tuvo confianza,
alguien vio potencial, alguien decidió calificar como negativo algo que sucedió, pero pudo haber sido error, alguien que no se decidió calificar como negativo y acabé de primer equipo. Ese es un game changer absoluto en tu vida desde el punto de vista que quieras. Es alguien que te dio la oportunidad, Andrés León, voy a poner el nombre, pues, Claro. para que te dé una oportunidad como esa. Y después yo espero que Andrés haya sentido que tuvo razón y que no se equivocó, porque pues de ahí todo fue estar arriba, estar arriba. Creo que no defraudé sus expectativas y le tengo un aprecio enorme porque ese momento es un momento decisorio respecto a qué hiciste. Otro momento, inicio de mi vida, cuando estaba empezando a jugar infantil a los 11 años, pesaba yo 42 kilos, que era el peso más alto en la categoría de arriba, por cierto. Ahora a los 11 años pesan 60 kilos sin problema. Afortunadamente las generaciones han crecido, pero nos pidieron que nos formáramos en filas por posiciones en el Instituto México, en una práctica de los gamos en cortos. Y pues yo vi que los niños más populares, los más rápidos, se formaban en la fila de backfield. Y dije, pues es que ahí no va a ser, no va a ser. Y entonces luego hicieron la línea ofensiva, pues me fui con la línea ofensiva porque eran los que pues estaban más grandes, más parecidos a mí después de todo, ¿no? Y los formaron por posiciones que yo no sabía que existieran. Las posiciones de línea ofensiva, yo no sabía que había centro, guards, tackles. Entonces de repente resulta que en la posición de centro nadie se formó. Y dije, pues bueno, pues yo. Y me formé de centro y desde mi primer año jugué absolutamente todas las jugadas ofensivas. No sé si lo merecía o no lo merecía desde la perspectiva de calidad de mi juego, pero cuando menos tuve el arrojo de hacer lo que nadie quería hacer. Y luego me vengo enterando y con el tiempo me vengo enterando que probablemente la posición de centro sea la posición más importante, yo diría, del equipo. Yo sé que mucha gente me dirá que no, que es más importante el quarterback. De acuerdo, no tengo problema. Pero en la línea ofensiva, sin centro no arrancas. Y entonces tuve la oportunidad de jugar desde mi primer año, la primera jugada, esta última jugada, como primer equipo de novato. No creo que haya sido el mejor. Recuerdo que hubo un juego, primer juego de la temporada, nos dijeron que íbamos a jugar contra un equipo de los Bucaneros, que era un gran equipo, y que el mejor jugador de ellos era Elgar Medio. Pues yo me paré el juego sin saber nada, jugué, nos ganaron 36-6, y al final dije, pues mira que yo me sentí muy bien con él, pues sí, ni caso me hizo, ¿no? Me daba la vuelta y taclaba atrás, ¿no? Pero yo quedé dentro de esa inocencia de la infancia, muy contento por mi desempeño, pero mira, dentro de todo no me sacaron, entonces quizás no estuve tan mal. Estoy seguro que no le gané. No les ganamos el marcador y seguro que tampoco le gané físicamente. Pero no era tan malo como para que me sacaran, lo cual me tiene contento. Yo creo que esos dos momentos son momentos definitorios en mi vida de cómo asumes una, una vicisitud, una dificultad, una responsabilidad, y en vez de ir para el lado fácil, que podría haber sido cualquier otra cosa, tomé la posición que nadie quería jugar. Y sin esa posición, entiendo yo, pasado el tiempo, pues no hay juego. No hay juego y estoy muy contento. Y si volviera a jugar fútbol, volvería a escoger la línea ofensiva, porque sí creo, profundamente creo, en que el control del juego sí está en la línea ofensiva. Qué interesante el que nos compartas esta reacción, esta respuesta que tuviste frente a esos estímulos que definió tu actitud y mucho más. Sin duda, yo quiero aquí recordar algo que mencioné en la introducción. Eh, Como tú mencionas, tuviste una trayectoria brillante en donde desde el principio eras titular. ¿Y qué pasa cuando te fracturas? Mm, ¿Qué experiencia vives? ¿Qué tipo de actitud sientes que sucede en ti? Porque sucede justo a la mitad de tu elegibilidad. sí, es un asunto interesante. Eso porque te va a llevar a más reflexión que un accidente, ¿no? No lo sabía yo, pero desde chico tengo una fractura en el cuello, una apófisis vertical en la tercera vértebra cervical. Tuve la suerte de convencer a los doctores por ahí de los 17 años que me dejaran continuar jugando. Entonces, no me son extrañas las lesiones. Y así jugué y me fue bien. Yo creo que esta fractura viene en medio de un momento no tan bueno en mi carrera deportiva, en donde creo que me ganó la soberbia, de alguna forma, me ganó la soberbia, y yo creo que esa fractura es parte de una mala preparación que tuve yo durante ese año 1984
tu año más brillante, por cierto. Era primer equipo, también fui a la selección ideal, todo lo que quieras, pero yo creo que esa lesión viene como una consecuencia indirecta, si quieres en el tercer grado de indirecta, pero viene de una preparación no tan eficiente durante la pretemporada de ese año. Yo sí lo achaco, es un hueso roto, no podéis, pero ¿cómo por no prepararse le rompieron un hueso? No, el hueso no se rompe solo, el hueso se rompió porque yo estaba haciendo una jugada en un pase en donde me ruedan por atrás. Yo no puedo quitar el pie a tiempo, quizás no lo pude quitar a tiempo porque no tenía la fuerza para quitarlo, porque no me preparé, pero quiero asumir la responsabilidad de que una fractura provino quizá de una mala época de preparación, que estando mejor preparado, creo que pude haber hecho las cosas distintas y no haberme puesto en esa posición para salir lastimado. Creo que esto es muy importante desde una perspectiva inclusive respecto al fútbol. Es malo echarle la culpa al árbitro, es malo echarle la culpa a la mala suerte por lo que me fracturaron. ¿Por qué es malo echarle la culpa al árbitro, a la mala suerte? Porque no está bajo tu control. No creas en la suerte, cree en tu capacidad de ponerte en la mejor posición para que la mala suerte le pase a otro. La mala suerte siempre se va con el más tonto, la buena suerte siempre se va con el mejor. Y en ese sentido, yo creo que es un momento que me ayudó a recapacitar, regresé mucho mejor el año siguiente, ya no me volví a fracturar, afortunadamente. Yo sí creo y prefiero asumir mi responsabilidad sobre mis errores para poder corregir. El echarle la culpa a alguien más te pone en una posición muy vulnerable, porque no tienes nada que hacer cuando culpas al otro. Y sin duda, eh, el Eduardo Andrade del 85 y el 86 fue más dominante. Sí, claro, pues si estás mejor preparado, por fin entiendes que la realidad, no puedes ganarle a la realidad. Y otra cosa, tú puedes construir tu realidad. Entonces te empiezas a preparar mejor, asumes tu responsabilidad como veterano de cuarto y quinto año dentro de un equipo, que es lo menos que se puede esperar. No puede ser un elemento aislado que juega para sí solo porque piensa que esto es pues badminton o tenis, algo por el estilo. No, eres parte de un equipo. Con el tiempo los jugadores más jóvenes se empiezan a voltearte a ver, te empiezan a voltear a ver en los momentos de dificultad de un juego, en los momentos en donde hay que poner cara de esto sí se puede, y si tú renuncias a esa responsabilidad, renuncias a una oportunidad. Y creo que es el remordimiento, me da remordimiento hasta esa fecha haber perdido la oportunidad de liderar más durante ese año, porque la vida me lo cobró. Interesante y tal vez aquí sea un buen momento para compartir un poco más ampliamente algo que nos decías antes de iniciar esta plática, que es tu reconocimiento para ese grupo tan singular de Tochito Femenil que eran las Yescas. Tú hablabas de la actitud de ese equipo. ¿Qué nos puedes compartir? Mira, uno llega a coachar un grupo de niñas que juegan Tocho Bandera, siendo jugador de Liga Mayor de los Cóndores, el mejor equipo del país, cuanto hay, y pues llegas pensando que pues vas a enseñar. Y no pasan 30 minutos antes de que te hayan volteado la cosa y ya saliste enseñado, ya te enseñaron un millón de cosas desde la intensidad, la dedicación, el coraje, la voluntad, la calidad. O sea, media hora, no necesitas más que eso. Qué bueno que fue así. Tuve la oportunidad de que me lo enseñaran no solamente un grupo juvenil, sino un grupo juvenil de mujeres. Me enseñaron todo eso. Yo a la media hora estaba convertido. Estaba convertido porque entiendo que me enseñaron todo esto una y mil veces y no lo dejaron de hacer además. Y el sobreponerse a las vicisitudes, a los problemas, a ir perdiendo, al dolor, a todo este tipo de cosas, lo aprende. Si pensabas que lo conocías, pues no. Por más que lo hubieras conocido, llegaste a aprenderlo otra vez en nivel de maestría en un evento como ese. Sin duda, sin duda. Yo puedo brevemente compartir que a mí me ayudó muchísimo, jugué fútbol poco tiempo, solo 6 temporadas, pero me ayudó mucho coachar. Desde el primer año que empecé a jugar, regresé a coachar intermedia y luego me involucré con infantiles, juveniles, todo esto. Pero en el tema de actitud, yo llegué al fútbol con mucho resentimiento porque yo no sabía, había visto un juego de fútbol americano en México antes de jugar en los Cóndores y había sido un Cóndores Pieles Rojas en el 76. Y entonces era muy ajeno a la cultura del fútbol. Y enfrentar novatadas y un ritmo y una cultura desconocida para mí fue
algo que de inicio me generó una mala actitud. Mi respuesta fue de encerrarme y de sufrir, pero el coachar me ayudó mucho a comprender el proceso, a comprender la cultura y tener una respuesta de aprendizaje y de desarrollo del carácter. Entonces me siento muy afortunado de esa experiencia. Mi querido Lalo, en la vida empresarial, ¿qué viene a tu mente? Un momento específico. Tú mencionabas antes, reconocías a una persona que fue valiosa para ti, pero ¿hay algún momento que venga a tu mente donde la actitud tuya o del grupo fue determinante en la vida empresarial? Bueno, mira, sí, yo creo que no toda la vida fue éxito, desde luego hay problemas en la vida, alguna vez quedarse sin un trabajo, 1994, 95, quedarse sin un trabajo, estando casado, con un hijo por llegar, es un momento muy complicado en la vida de cualquiera, ¿no? Porque pues no es sencilla la situación, ¿no? Eh, no estás acostumbrado ni esperas esto, esperas la facilidad de vivir, siempre mejorar, no tener esos baches, siempre tener el mejor trabajo, más dinero, cuanto hay. Y es un momento complejo que hay que recordar porque no fue sencillo el retomar el camino y el recomponerse. Quizá el problema mayor es que me encontraba mal parado para entender quién era yo y cuál era mi verdadera vocación. No había encontrado necesariamente la vocación que encontré después alrededor del sector energético y quizá cuando no sabes qué hacer es muy difícil que lo hagas bien, quizá imposible. Es como no saber para dónde vas e ir rápido. ¿Para qué vas rápido si no sabes dónde vas? Bueno, igual si no sabes qué quieres hacer, para qué, cómo quieres que te salga bien algo si no sabes qué es lo que quieres hacer o para qué eres bueno. Yo creo que una cuestión que hay que recomendar a los jóvenes ahora y a cualquier persona que estuviera en un patrón de carrera para adelante es encuentra qué haces bien para que no dejes de hacer eso. ¿Sí? Si no lo sabes hacer, es muy difícil que lo puedas hacer bien. ¿Puedo aprender? Sí, yo puedo aprender porque le puedo poner voluntad, porque estoy desesperado, porque necesito un trabajo. Está muy bien. Está muy bien porque no todo el mundo controla su vida como quiere y a veces tenemos que pasar por ese trabajo, ese jefe, esa situación que no nos gusta, no nos cae bien, pero de todas maneras tenemos que ser responsables y en ese momento tenemos que hacerlo bien. Eso no quita que debas abrir tu mente para ir construyendo ese yo que quieres ser y ese yo que te va a apasionar para adelante y en donde va a ser muy complicado que tú pierdas un trabajo, porque repito, cuando se te ve la pasión, se te ve la ambición, se te ve la calidad y el amor por lo que tú haces, va a ser más complicado que tú falles. Siempre puede fallar porque los demás también quieren, porque es un mundo muy competido, pero siempre vas a saber que no perdiste, te ganaron. Y la diferencia parece semántica, pero no es semántica nada más, es más profunda. El perder es un asunto en donde quizá te quedaste con cosas adentro. El que te ganen es porque todo el mundo dio y al final del juego tal vez tiene que haber un ganador. Si no te tocó ser, caramba, qué mal. Pero vas a saber que eres un ganador que hoy perdió, que es muy distinto a ser un perdedor que nunca gana o que por alguna casualidad hoy ganó. Es muy distinto el enfoque. Qué interesante y qué valiosa la perspectiva que nos presentas, Lalo. Y amigos y amigas, este es un bonito reencuentro porque Lalo y yo tuvimos la fortuna de jugar juntos 3 años en la UNAM y también coincidimos por un breve espacio profesionalmente en ingenieros civiles asociados. Sí. Yo trabajando en el área jurídica y Lalo, por supuesto, como ingeniero civil. Y esto que describe Lalo me trae a la mente justamente algo que para mí fue trascendente en mi desarrollo organizacional, porque yo nunca debí ser abogado, pero desde muy pequeño quería ser abogado, desde la secundaria quería ser abogado. Y esto que tú nos mencionas, Lalo, es fundamental en la orientación vocacional, en el conocimiento de tus recursos, de tus habilidades. Evidentemente estoy orgulloso y agradecido de haber estudiado Derecho, de practicar la carrera algunos años, que me sirvió como plataforma para hacer otras cosas en las que considero que me apasionan más, en las que fluyo más y son las que hago actualmente. Pero esa descripción que tú estabas presentando, justamente la viví en esos años.
En la familia, mi estimado Lalo, ¿qué momento viene a tu mente en tu entorno familiar donde alguna actitud haya determinado y haya influenciado poderosamente a tu familia o a ti mismo como parte de una familia? Bueno, es desde que uno crece cuando tiene la suerte de tener un padre con una carrera universitaria y una madre que está consciente de que el futuro no pasa por otro lado más que por tener el título universitario. No es una opción, sencillamente el objetivo a largo plazo, el objetivo de tu vida, una etapa de tu vida tiene que ser cuando te titulas de la universidad. Entonces no hay esa duda de respecto a deber estudiar, no viste una carrera, no, no, no. El supuesto de vida con el que creces, parte de tus memes, ya no de tus genes, de tus memes, es la educación universitaria. El haber crecido en tu entorno como ese ayuda a que tú no pienses, a que el objetivo, el final de tu carrera está al final de la carrera universitaria. Después vienen los aderezos, que pueden ser las maestrías, diplomados, cursos, pero yo creo que es el momento, es un momento clave, que es un momento largo, no es un momento instantáneo nada más, pero creo que es fundamental. Nunca hubo duda respecto a será bueno estudiar una carrera o no. No, el supuesto conductual, el supuesto de futuro era acabar la carrera universitaria. Y lo agradezco enormemente ahora porque pues dado que no tengo esa aptitud de comerciante que yo comentaba, creo que al principio que platicábamos, pues entonces mejor titúlate, encuentra un trabajo, con alguna suerte harás un negocio que estará sustentado y apoyado por los conocimientos que tú adquieres en la universidad, ¿no? Yo creo que es un momento fundamental que te cambie la vida y es un momento que además hay que transferir a las siguientes generaciones, ¿no? Sí, el objetivo, sí, el futuro está por hacer esto, después podrás ver. Es un momento complejo porque te piden que a los 18 años escojas quién quieres ser y qué quieres ser para el resto de tu vida. Pues ya lo dijiste, algún día escogiste ser abogado y ahora no te veo ejerciendo las leyes, afortunadamente. Yo creo que es mejor el sistema de estudios americanos donde estudian vagamente cosas al principio y conforme van conformando una idea de quién quieren ser, van enfocándose para ese lado. No es así en México, ni modo, pero una cosa que creo que también hay que dejar para todos aquellos que nos ven que estén en un momento donde están acabando una carrera o ya acabaron una carrera, no pasa nada. Acaba la carrera porque te da un título que te permite después tal vez hacer una maestría en lo que sí quieres. Claro. Y otra cosa que es fundamental, no dejes la carrera a medias, porque si dejas las cosas a medias en un momento en tu vida, quizás las dejes el resto de tu vida siempre. Y eso es desafortunado. Creo que es importante acabarla. Tú te fijas una etapa, acaba esa etapa, complétala y después de la que sigue, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Y todo esto es una actitud. Todo esto es una respuesta frente a estos estímulos, a nuestros mapas mentales, a nuestras creencias de manera interna y a las situaciones que se enfrenta uno en la competencia con el vecino, con la comunidad, con los compañeros. El tener esa postura, mi estimado Lalo, el tener una postura que nos permita dar respuesta a esos estímulos, pues definitivamente tiene en la familia las experiencias más trascendentes y en ocasiones nos lleva años recordar y comprender para qué existían ese tipo de experiencias, ¿verdad? Pues sí, sin duda alguna, a ver, ¿para qué sirven? Para transferirlas a las siguientes generaciones, lo primero que yo diría, ¿no? Todas esas que son cosas positivas, hay que transferirlas a las siguientes generaciones y a ver qué le agrega uno, porque sencillamente quedarme con que me dejaron en un cierto nivel y ahí me quedé yo, no está bien. Creo que hay que pasar al siguiente nivel y el siguiente nivel y el siguiente nivel. ¿Cómo se llaman esos niveles subsecuentes? Es muy distinto, es muy difícil decir. Puede ser ya la maestría, puede ser más idiomas, puede ser un nivel de superación, algún curso, pueden ser mil cosas, pero creo que no podemos quedarnos donde nuestros papás nos dejaron, porque no nos dejaron ahí para eso. Nos dejaron ahí para que eso fuera una plataforma para ir más arriba y es una plataforma más alta que en la que ellos estuvieron. Entonces sí tenemos que encontrar cómo, sin que sea una competencia tonta, sin que sea una competencia obsesiva, pero sí tenemos que encontrar cómo ese sea un escalón y no nada más sea en donde nos dejaron y ahí nos quedemos, ¿no?
Creo que en ese sentido la universidad es un buen objetivo. Yo creo que en estas generaciones tienen que ser las maestrías y subsecuentemente tendrá que ser cursos de especialización o a ver qué viene en el futuro respecto a la educación, porque a nadie le consta que el sistema de preparatoria, universidad, maestría, doctorado sigan siendo lo correcto, ¿no? Claro. Lo que hay ahora es muy distinto en muchos sentidos. A ver qué viene. Pero siempre utilicemos a los padres como una plataforma y no como el techo. Justamente, y aquí a mí me gustaría compartir brevemente que el mejor ejemplo de actitud que he podido experimentar en el ámbito familiar, pues ha sido de mi madre. Eh, Soy el 10º de 10 y el único que nació en una clínica, ni siquiera en un hospital en la Ciudad de México. Mi familia es originaria de un pueblito de Charros, en Jalisco, Tenamaxtlán, y mi mamá estudió únicamente hasta tercer grado. La actitud que ella ha mostrado alrededor de las cosas de la vida, la alegría que muestra, el sentido del humor, no lo tiene nadie en mi familia. Sin embargo, sentó las bases para creer, para aspirar, para desarrollarnos, para tener una postura de superación. Y claro, mi padre y mis hermanos mayores contribuyeron mucho y agradezco a todos ellos, pero hoy de manera muy particular, ese espíritu, esa actitud ante las cosas, el carácter que ha mostrado mi madre, María Arias Ramos, es algo de lo que me siento enormemente privilegiado y agradecido. Y con esto, mi querido Lalo, ¿qué te parece si entramos a un pequeño juego en donde yo voy a ser el árbitro y voy a ser un árbitro muy estricto para esos linieros que luego hacen holdings y cosas que tú nunca hiciste? No. Y tú vas a ser el que juegue un juego que creo que es muy importante para todos nosotros, que fuimos enormemente afortunados, privilegiados de jugar en el nivel que jugamos, de tener el acceso a la educación, el acceso a viajar, a que nos uniformaran, que nos dieran de comer, que nos atendieran de maravilla. Y en ocasiones se nos olvida que hay mucha, mucha gente muy valiosa para que pudiéramos vivir esa experiencia y también en nuestra vida profesional. Entonces, ¿qué te parece si jugamos en 4 downs un juego que se llama Vivir Agradecido? Y en primer down, mi estimado Lalo, me gustaría preguntarte, ¿a quién te gustaría agradecer hoy por nombre y apellido que haya tenido un impacto positivo en tu vida como estudiante? Bueno, desde luego mis padres, Jesús Andrade y Adriana Iturribarría. Me reservo de hecho que sean dos porque no puedo discriminar. Y puedes mencionar tantos como tú desees. La verdad es que el juego es Claramente, claramente Jesús Andrade y Adriana Iturribarría. No hay duda. excelente. Segundo down, por tu desarrollo profesional, ¿a quién te gustaría agradecer hoy? Pues yo creo que ya habiendo agradecido a Jesús Andrade y Adriana Iturribarría, tengo que agradecer a alguien más. Yo creo que hay una serie de nombres jefes que yo he tenido que han sido extraordinarios. Gonzalo Pérez, Juan José Domene, eh, fundamentalmente ellos, yo creo que han sido jefes extraordinarios, Roberto Altamura, jefes extraordinarios que he tenido, que me han ayudado a entender el mundo como debe ser. El presidente de Iberdrola, sin duda alguna, Ignacio Galán, no fue mi jefe directo, pero un líder empresarial impresionante. Yo creo que con esos nombres yo me quedaba, pues son fundamentales dentro de mi entorno laboral. Es a quien uno puede voltear a ver y sentirse atraído por seguirlo. Extraordinario, un reconocimiento, por supuesto, para tus padres y obviamente para todos estos profesionistas que has mencionado. En tercer down, ¿a quién te gustaría agradecer hoy por tu trayectoria deportiva? Bueno, es muy sencillo, dos head coaches y algunos coaches de posición. Héctor Nieto por un lado, Diego García Mirabete por otro, Héctor Carril, el coach Carril, Jorge Carriles, y desde luego a mis coaches de posición, Beto Márquez, Andrés León, Guillermo Velasco,
fundamentales en todo sentido, en ser quien soy y en llegar a donde llegué. Sin ellos, creo que no lo habría hecho. Otro nombre, mentoría sin que haya sido jamás mi coach, el mejor liniero ofensivo de todos los tiempos, Luis García. Por supuesto, Mentoría sin que haya como me haya coachado, pero mentoría sin duda. por supuesto, sin duda, un fraternal abrazo para todos ellos. Tengo el gusto, el placer y el honor de conocerlos, de haber sido compañero de una u otra forma. Y la verdad es que excelente, bien jugado tu tercer down. Y vámonos al cuarto down. Por tu vida familiar, por tu trayectoria familiar, ¿a quién te gustaría agradecer hoy? Bueno, pues desde luego que a quien te crea en familia, que otra vez vuelven a ser los que me llevan la educación, mis padres por principio, mis hermanos que me aguantaron, la familia que tengo ahora que formar, que también de alguna manera tiene que aguantar, y mis hijos que pues son el motivo de vivir. ¿Puedes mencionar los nombres de tus hermanos, Alberto y Beatriz, de tus hijos Roberto y Fernando, y de tu esposa? Adriana, ¿Su nombre completo cuál es? Adriana Martínez Guerrero. Excelente. ¿Alguien más en este cuarto down? Pues yo creo que son los fundamentales y yo creo que para no demeritar, yo me quedo con eso. Excelente. Amigos y amigas, como ustedes pueden ver, nuestro invitado hoy es extraordinariamente ágil en sus conceptos, extraordinariamente contundente en sus convicciones y además una persona que ha podido transitar del deporte a la vida profesional y vivir la vida familiar con la claridad matemática de un ingeniero, pero también con esa sensibilidad y ese sentimiento de comunidad que lo ha posicionado en espacios de liderazgo a través de las décadas. ¿Qué te parece, mi estimado Eduardo, si vamos dando un cierre a este espacio, a este diálogo que amablemente has aceptado a compartir alrededor del desarrollo de la actitud en el deporte, en la organización, en la familia? ¿Cómo te gustaría dar un mensaje a los amigos y amigas que amablemente nos han acompañado para, para reforzar el cómo construir una actitud en términos generales? Mira, yo creo que lo primero, yo quisiera, es un programa en donde uno viene a expresarse como es, pero también viene a actuar un poco como lo que el programa requiere, ¿no? Me he mostrado una gran decisión respecto a todo, gran asertividad. Quizá llego a parecer algunas veces, y lo ha sido en la vida, soberbio y arrogante. Pero hay que reconocer que tengo miedos, he tenido problemas, he tenido fracasos. Y creo que la gracia no es tanto en alardear del éxito que he podido tener. Creo que ha habido más fracasos que éxitos. Sin embargo, al final del tiempo, pues uno va construyendo uno sobre otro. Lo que no puedes dejar es que los fracasos se vuelvan como las serpientes escaleras, las escaleras para abajo, no sé cuáles eran, las serpientes eran las que eran para abajo. Los fracasos tienen que ser momentos en que te detienes y de ahí vuelves a crecer. No puede haber juego de serpientes y escaleras. Si tú dejas que las serpientes te lleven al piso, no vas a llegar a ningún lugar jamás. Los fracasos hay que aprender de ellos y hay que tratar de crecer sobre ellos. No hay más. Todo esto que yo he dicho mostraba decisión. Bueno, pues debe ser mejor que Bill Belichick, sin duda alguna. Pues no, no necesariamente. Quizás sea más feliz, pero no necesariamente mejor en la profesión. Y te garantizo que también Bill Belichick y cualquier otro coach tuvieron muchos problemas y han tenido muchos fracasos. Yo creo que lo importante es, desde luego, siempre pensar que siempre hay un mañana, siempre hay cómo hacerlo mejor, siempre hay cómo superarse, siempre hay que creer en uno mismo y por más difícil que sea la situación, siempre hay un siguiente down en la vida, afortunadamente. No son 4 downs nada más, aunque hay veces que hay que ponerse límites de 4 downs para dar el siguiente primero y 10, pero la vida afortunadamente siempre tiene otro down y como tal creo que hay que entenderlo y hay que aprovecharla. No piensen de verdad que todo ha sido en mi vida coser y cantar. Realmente ha habido momentos difíciles y no los dejará de haber, porque siempre se va uno poniendo objetivos más arriba.
Y mientras más alto está el objetivo, más complicado es llegar. Y ya no eres nada más el medalla de bronce en la secundaria en la que estuviste, ahora quieres el nacional, y ahora quieres el regional, y ahora quieres. Todo este tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta para cuando uno está viviendo. Todos los días hay dificultades, todos los días va a haber gente que quiera lo que uno quiere y por lo tanto hay competencia. Pero hay que estar dispuestos, desde luego. Yo creo que hay tres factores que yo creo que tendrían que ser los que me podrían definir y con eso me pararía. Yo que son fe, devoción y ambición. Con esos tres, viviendo con esos tres, he podido hacer lo mucho o poco que se quiera pensar que yo haya logrado. Fe, devoción y ambición. Extraordinario cierre, mi querido Lalo, palabras muy poderosas y conceptos que sin duda los amigos y amigas que amablemente nos están escuchando y viendo pueden revisar en su propia experiencia. Definitivamente, Lalo, ha sido un gran placer. Definitivamente estoy muy, muy agradecido de que nos hayas honrado con tu participación. Y para todos ustedes, amigos y amigas, únicamente nos resta agradecerles e invitarlos a que tengan la gentileza de acompañarnos el próximo miércoles a las 8 de la noche en una edición más de Aprender y Compartir. Mi querido Lalo, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, Juan José, por el privilegio de tu amistad y esta oportunidad. Encantado. Un placer saludarte y a todo el auditorio. Hasta la próxima.